Bien, muchas gracias. Yo creo que soy un verso libre, ¿no? No. Hay alguno después. Bien, hombre, porque por lo que veo todas las exposiciones son de archiveros, de gente que está dentro del archivo. Pero no precisamente lo que queríamos era que hubiera más gente de fuera, ¿no? Del otro lado. Del otro lado de la barrera. Muy bien, pues este trabajo que presentamos aquí es fruto de años de docencia, de experiencia y de contacto con los archivos, aunque yo no soy titulada en Historia General, sino que yo procedo de la educación. Yo actualmente estoy en la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla. Pues lo que yo traigo aquí es una muestra de diversos temas que se pueden realizar en diversos archivos sevillanos, ¿no? Es como 4 paradigmas o 4 ejemplos de archivos sevillanos donde encontrar fuentes para temas histórico-educativos contemporáneos. Entonces, estos archivos son el histórico provincial, el universitario, el municipal y el militar, que de casi todos se ha hablado, menos del militar, que los archivos militares también están tomando gran protagonismo en este ámbito, ¿no? Pues tengo que decir que la historia de la educación es una ciencia que comienza a ocupar un espacio en el ámbito científico a finales del siglo XVIII, principios del XIX, coincidiendo con la organización o la conformación de los sistemas educativos y sobre todo de los sistemas educativos nacionales. ¿Y esto qué implica? Pues que ya iba a existir una red o un conjunto de instituciones educativas de educación formal, diferenciadas por niveles, por ciclos, relacionadas entre sí, gestionadas, supervisadas y controladas por agentes públicos, costeadas, al menos en parte, por alguna administración pública, con profesores formados, con selección de profesorado, con retribución de este profesorado, etcétera, etcétera. Bien, pues desde este momento la historia de la educación ha ido evolucionando y en sus métodos de estudio y sobre todo en su temática. A los 3 pilares clásicos que eran propios, como eran pensamiento pedagógico, política educativa e instituciones, esos eran los 3 pilares más tradicionales, pues se han ido uniendo otra serie de temáticas mucho más actuales, temáticas que tienen que ver mucho con la interdisciplinariedad, temáticas que tienen que ver pues con la economía, pues tienen que ver con la archivística, incluso la museografía. Hay una línea muy potente actualmente de patrimonio pedagógico en el que se estudia pues objetos escolares, museos pedagógicos, historias de vida, relatos autobiográficos, etcétera, etcétera. Van entrando una serie de campos de estudio, pues como la intrahistoria también de la escuela o la historia cultural de la educación, por ejemplo, la historia social de la educación, donde entrarían también otros aspectos como, por ejemplo, los modelos curriculares, la implantación de la educación obligatoria, etcétera, etcétera. Bien, pues en la línea de todas estas temáticas, que son las más recientes, ¿cómo encontramos nosotros datos en estos 4 archivos sevillanos que hemos mencionado? Pues en el archivo municipal, fundamentalmente, yo he seleccionado algunas secciones, hay muchísimas más desde luego, en las que podemos obtener datos. Por ejemplo, las secciones de gobierno, las actas capitulares, la sección de servicios, pues por ejemplo desde la educación, que es un servicio, desde la beneficencia, que también es un servicio, de deporte, de juventud, cómo en esa transición se van organizando, se van planificando una serie de actividades que antes no tenían espacio en la vida social. También otra sección como es Hacienda, pues de analizar los presupuestos, qué partidas se destinan a la política educativa municipal, a todo este tipo de actividades, no solo a las actividades educativas, sino a todo lo que tiene que ver con lo social y que luego revierte en la educación. Luego, en el archivo militar intermedio, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar para aprovecharlo en educación? Pues cuando los quintos ingresaban para hacer su servicio militar, ahí se le hacía una estadística o un índice de analfabetismo. Cuando los quintos ingresaban se sabía cuántos había con un nivel de estudios primarios, con estudios secundarios, etcétera, etcétera. Y en estos años de la transición, pues era muy común que en los cuarteles, y aquí hay personas que han hecho el servicio militar, pues había una parte del día o de la jornada que se dedicaba
a clases para que los que eran analfabetos pudieran obtener el certificado de estudios primarios, y los profesores eran maestros que también estaban haciendo el servicio militar. Pues a través de estos expedientes pues se pueden obtener relaciones pues con el ámbito rural, con el ámbito urbano, si los quintos que eran más analfabetos procedían de determinadas zonas, si eran de otras, etcétera, etcétera. En el archivo histórico provincial, que aquí se ha hablado de diversos archivos históricos provinciales, pues en el de Sevilla, lo mismo que en el resto de archivos provinciales de toda España, hay una documentación bastante rica y una documentación muy interesante, incluso algunas secciones, por lo menos en Sevilla, que es lo que yo conozco un poco, diría que inexploradas, de cara a la educación, no de cara a la historia general. Por ejemplo, hay un fondo, que es el que yo más he trabajado, que es el del Tribunal Tutelar de Menores. Esto es una institución que se crea en 1929, pero que perdura hasta que se pasan las transferencias a las comunidades autónomas, y hay fondos hasta 1989. Entonces, es muy interesante ver cómo el final de esa institución de los tribunales tutelares de menores, cómo se va transformando en los servicios de menores de las comunidades autónomas. Luego hay otro fondo también que es muy útil para la historia de la educación femenina, sobre todo, que es la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer y la Casa Tutelar. Se crea esa junta en el franquismo, pero hay documentación también hasta el año 85. Esta junta pues valoraba a todas las mujeres, pues ya fuese por prostitución, por escándalo público, incluso mujeres deficientes. Es decir, eso era un saco en el que todo comportamiento que estuviera fuera de lo habitual, pues se encauzaba a través de esa institución. Luego hay otros fondos también, como son los de la Delegación Provincial de Educación, que en aquel momento era Delegación Provincial de Educación y Ciencia. Cuando comienza a organizarse, en el año 67, pues hay mucha documentación que está recogida en ese archivo, sobre todo la construcción de escuelas, que en este periodo de transición es un momento en el que se construyen muchas escuelas primarias, también se comienzan a construir muchos institutos de secundaria. Entonces, todos esos expedientes se encuentran en la delegación provincial. Incluso hay un fondo relacionado con esto, aunque no es el tema de este congreso, pero todos los maestros que fueron depurados en el franquismo, cuyos expedientes se encuentran, como sabemos, en Salamanca, pues hay copias de todos esos maestros, está en ese archivo histórico de Sevilla. Bien, para ir concretando, hay más fondos en el provincial, como son los de universidades laborales, como la sección femenina, aunque ya es el final del todo, y el auxilio social, del que hay datos hasta 1980, pues relacionado con el auxilio social pues está toda esa labor de protección a las madres, a los niños, las casas cunas, las guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en el histórico universitario, del que aquí también se ha hablado, y desde aquí mi recuerdo a Clemen, que hoy no ha podido estar aquí, pues en el histórico universitario se nos han contado la variedad y la calidad de documentos que se guardan, pero yo concretando como razón para la educación, pues tenemos un fondo en este momento de la transición muy importante, puesto que a partir de 1978 se crean muchas facultades nuevas, se crean muchos institutos de investigación nuevos. Entonces asistimos a todo ese momento, a toda esa ebullición, a toda esa transición, todo ese periodo de huelga, luego la LRU en 1983, con ese momento también en el que en toda España hubo bastantes manifestaciones. En Sevilla, yo recuerdo, porque eran los años en los que yo estudiaba la carrera, que eran los grises corriendo a caballo por la calle San Fernando, que es donde está la universidad. Pero, en fin, tenemos toda esta instauración de facultades nuevas, todo este sistema universitario que se va adaptando, un sistema universitario en el que ya se le va dando más parte y más protagonismo a los propios departamentos, a los propios profesores en su propia gestión. Y, por supuesto, no podemos olvidar tampoco en la universidad los fondos de las escuelas normales, la Escuela Normal de Maestros y la Escuela Normal de Maestras. En este momento, en el siglo XX, el propio de este congreso, pues está hecha la historia de la educación de los maestros, pero la historia de la educación de las maestras es un territorio aún por explorar. Es decir, que lo que he intentado hacer una panorámica de estos posibles temas, de todos estos archivos, que desde luego los que me han precedido lo han explicado estupendamente.
Y para concluir, yo quisiera decir que lo que yo he comprobado es que existe una gran variedad y unas excelentes posibilidades temáticas para la investigación en todos estos archivos en los que yo he mencionado y en los que, por supuesto, de los que se ha hablado aquí esta tarde, no solo en Sevilla, sino en toda España. Y que hay todavía mucho terreno de trabajo, hay muchos aspectos inexplorados, tanto para la historia general como para la historia de la educación contemporánea. Muchísimas gracias, Ana María.